pequeño problemita al conectarme, no sé por qué se me está complicando. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura, mis hermanos? Noté que la mayoría pudieron realizarla. Me gustaría escuchar sus observaciones, sus reflexiones referente a lo que pudieron leer, qué comprensiones tienen en este momento, ¿verdad? Durante el ejercicio de la lectura, referente al ejercicio de la evangelización. Ustedes han evangelizado, eh, tienen en sus congregaciones esta práctica, es constante, es parte de su identidad, de su quehacer de fe. ¿Qué comprensiones cambiaron sobre esta situación? Este, ¿Qué piensan sobre las críticas que hace el autor referente a estas comprensiones de evangelización? Adelante, mis hermanos, los escucho. Adelante, mi hermano Miguel. Pasa, hermano. Bueno, pues sin duda sí cambió mi perspectiva conforme lo que yo entendía o lo que yo tenía como perspectiva en cuanto a lo que es realmente el evangelio como salvación espiritual e individual. Sin duda cambió la forma de comprender esa parte. Me ayudó a ver realmente y comprender más acerca de los legalismos y la mundanalidad. Sin duda, comprender un poco acerca del entorno a la esclavitud y realmente ahora sí que comprender un poco acerca del llamado, las observancias y las reglas y las prácticas religiosas, hermano. Es lo que yo puedo compartir acerca de la lectura. Muy bien, exactamente, por ejemplo, en el ejercicio de evangelizar, ¿qué es lo que cambió? ¿Cuál es la comprensión que cambió? Por ejemplo, ¿de qué manera nosotros practicamos más, ¿no? Mundanalidad en lugar de que realmente hablar del evangelio, en qué momento nosotros abaratamos también el ejercicio de la evangelización. Mi hermana Norma, bueno, no sé si mi hermano Miguel quiera seguir participando, también nuestra hermana Norma ha levantado la mano. Sí, es básicamente eso lo que usted comentaba, hermano, acerca de lo que es la evangelización. Realmente comprender que el cambio de mentalidad si no se basa en realmente no nada más poner cosas en la mesa, sino ahora sí que concretarlas, realmente reorientar mi comprensión hacia esa forma, realmente en cómo estoy trabajando a la evangelización. Muy bien, bien, vamos a escuchar a mi hermana Norma, por favor, y vamos a ir haciendo algunos comentarios referente a lo que me vayan mencionando. Adelante, mi hermana. Y, bueno, a mí, pues también me hizo reflexionar y sobre todo me surgen muchas dudas, profesor. Bueno, no las voy a hacer ahorita, pero siento que son dudas para una reflexión personal. Pero, pero muchas veces yo he escuchado cuando alguien deja de ir a la iglesia y dicen, es que Dios y yo estamos bien, ¿no? Entonces yo tenía algunos argumentos para decirles, no obligarlos, sino hacerles sentir como ese ardor en el corazón de querer estar en comunión. Sin embargo, con esta lectura me da más herramientas, también me hace reflexionar en el sentido pues al momento de evangelizar, ¿no? Yo creo que me hace reflexionar porque si yo, bueno, cuando estaba leyendo esto junto con la reflexión del tema anterior, eh, me hace me hace darme cuenta que no solo nosotros llevamos a Jesús, sino nos encontramos con Él cuando lo estamos anunciando, ¿no? A lo mejor un encuentro que no habíamos tenido y, y pues que muchas veces nuestras campañas de evangelismo son, ven, te doy una despensa, hacemos un culto bonito, un culto especial y y en muchas ocasiones sigo viendo que se hace esa oración del pecador, ¿no? Entonces también yo tenía esa como pues esa inquietud de que así no podría ser. Yo decía, es que no podemos arrepentirnos en una oración en ese momento. El Señor tiene que obrar en nosotros y tiene que hacernos reflexionar. Y cuando habla de la metanoia en la reflexión, no nada más es el arrepentimiento, sino el cambio, ¿no? Entonces, pues también me hace reorientar como los esfuerzos. Yo bueno, trabajo más con niños, pero y entonces para mí la tarea es cómo llevar este evangelio completo a los niños. Gracias. Muy bien, es un enorme desafío, es un enorme desafío y evidentemente muchas veces llegamos a reducir el ejercicio de la evangelización, ¿no? Y justamente vamos a revisar las comprensiones que normalmente siempre abrazamos en esta comprensión y el ejercicio, la práctica de la evangelización.
Muy bien, mi hermano Sabdiel. ¿Se nos fue Sabdiel? Yo no lo veo. Sí, Creo no se se fue. desconectó, Bueno, hermano. muy bien. Vamos a escuchar a mi hermano Silverio, por favor. Sí, hermanos, pasa vos. Paso. A mí me ayudó mucho la lectura, hermano, porque hay veces, a lo largo de los años, hemos entrado en una, yo me imagino, en una falsedad individual, y hay veces como iglesia, al tratar de asimilar dos cosas, como decir que son lo mismo, pero en realidad son diferentes. Hay veces cometemos el error de mezclar lo que es la salvación con la evangelización. A veces tomamos, he escuchado inclusive hasta predicadores, hasta uno mismo como predicador lo ha dicho, cuando decimos la salvación es individual y al mismo tiempo cuando decimos salvación es individual, como que lo queremos trasladar a la evangelización, que también la evangelización puede ser algo individual. Y nos damos cuenta, ahí había una pregunta, es un riesgo el verlo de esa forma como individual. Eh, y, y en el ámbito también de que muchas veces como cristianos, que nos creemos como que somos la iglesia perfecta, la iglesia que no tiene errores, no nos queremos mezclar con el mundo, siendo que a ese mundo es al que nos mandó Dios. Entonces, ya en la segunda parte, la que me llamó también la atención, era una frase en la cual decía, no podemos decir yo entiendo la palabra y no ocuparme de mi prójimo. La evangelización es la palabra en acción y servicios concretos hacia los demás. No hay palabras sin acción y no hay acción si no viene por la palabra. O sea, eso créeme que a mí me golpeó, porque muchas veces, inclusive, hay veces le llevamos la palabra a las personas, pero pensamos que con pura palabra es suficiente. Tenemos la oportunidad de hacer algo más, pero no lo hacemos. Hay veces yo le digo a la iglesia, cuando llevamos las necesidades a la iglesia, hay veces nosotros las podemos resolver, pero hay veces queremos que la iglesia sea las que se las resuelvan, siendo que nosotros podemos dar ese salto o ese extra y hacer una evangelización completa, no solamente de palabra, sino en un servicio completo hacia ellos, hermano. Muy bien, mi hermano. Algo que considero que sí es muy importante puntualizar es que justamente el autor hace nuevamente hincapié en esta creencia, ¿no? En esta comprensión de la salvación como un evento individual. Cuando hablamos de salvación, no podemos hablar desde una situación o podemos reducirla a una situación individual, ya que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, siempre cuando se ha hablado sobre esta realidad de la salvación y que la salvación siempre ha sido diferente o se ha comprendido de manera diferente a lo largo de la historia bíblica, siempre es un evento de la comunidad, es colectivo. Entonces, cuando nosotros evidentemente hablamos de la salvación, nosotros tenemos que hacer conciencia de que somos comunidad, somos pueblo y justamente siendo comunidad, nosotros tenemos que abrazar, ¿verdad?, el reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros predicamos, tendríamos que revisar qué estamos predicando. El autor al principio lo menciona, ¿no? A veces reducimos la evangelización en un anuncio de doctrinas, más que realmente hablar, ¿verdad?, de lo que es el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que observar que también que hemos caído, ¿verdad?, como institución, ¿verdad?, en esta situación. Evangelizamos desde nuestras doctrinas y también desde los dogmas, ¿no? Es muy importante hacer esta diferencia entre doctrina y dogma. La iglesia, cuando evangeliza, muchas veces lo hace desde esta realidad, ¿no? Primero presenta sus dogmas, sus doctrinas, y en lugar de realmente abrirnos al reino de los cielos, que evidentemente tendría que ser esto lo que tendríamos que predicar, lo que tendríamos que vivir, reencarnar, muchas veces no sucede. Entonces, gracias, mi hermano Miguel. Bueno, y también, bueno, Orda lo mencionó. Adelante, mi hermano Miguel. Sí, hermano, solamente un poco también tocante a esto.
que hay veces puedo cometer el error, tal vez, ¿verdad? En lo personal, como se nos ha comentado, ¿verdad? De tal vez transmitir o anunciar un evangelio diferente o llevar una comprensión de lo que realmente la escritura nos enlista, ¿verdad? O nos dice. Y se puede cometer el error, hermano. Ahí fue lo que pude rescatar también de esta lección, ¿verdad? La importancia de cómo articular bien y entender bien lo que es el evangelismo y la responsabilidad que eso conlleva a nosotros, ¿verdad? A nosotros para poder transmitir un evangelio correctamente, ya que pues otras doctrinas, por decirlo, otras enseñanzas lo transmiten de una manera más abierta, como decía aquí el escritor también, ¿verdad? Que el Evangelio, Jesucristo dice esto, no es, pero la universalidad del Evangelio no se debe confundir con el universalismo, ¿verdad? Sino que tiene que entenderse desde el principio o el punto de vista de que Cristo hace el llamado y como es la parte más abajo en esa misma página, ¿verdad? Que la proclamación de Jesús como Salvador no es, dice, una afirmación de que todos los hombres sean salvos automáticamente, sino dirigirlos a Jesús, que es el único, dice, poner su confianza en aquel que dio su vida por el mundo. Entonces, puede entender esa parte, hermano, que a veces puede cometer el error de decir es que acepta a Jesús y ya, no hay nada más que hacer, sino creo que hay un patrón, hay una forma de cómo formar, cómo dirigirlos, ¿verdad? Para no engañar, porque sí se puede cometer un error también de querer que todo mundo sea salvo y solo no se haga nada, sino que haga una comprensión más abierta de qué es lo que realmente se tiene que hacer, va paso a paso. El seguimiento, el proceso es aceptar a Jesús y ahora sí, Él es el que va a dar ese cambio. No es solamente una emoción, como decía la semana, a veces queremos abarcar todo, pero se aprieta muy poco. Entonces creo que es lo más, lo que puedo rescatar aquí, hermanos, es dar una comprensión más amplia de lo que realmente es el Evangelio de Jesús y hasta lo que puede abarcar en las personas. Gracias, hermano. Sí, mi hermano, muchas gracias. Bueno, entiendo que evidentemente no por el hecho de estar en un culto donde en ocasiones se practica esto de llamados, solamente con decir aceptas a Jesús, pues ya, en ese momento pudimos experimentar esa transformación. La transformación es un proceso y en ese proceso siempre el Espíritu nos acompaña. Ujú. Nosotros no podemos caer en esas comprensiones que son peligrosas de creer que solamente con una oración, en un solo momento, la persona, pues ya simplemente con aceptar a Jesús fue más que suficiente y ya, ¿no? Evidentemente, y también el autor lo menciona, ¿no? Él toma también este criterio de Bonhoeffer de la gracia barata, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es abaratar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando supuestamente evangelizamos? Estamos promoviendo la gracia barata. Entonces, son comprensiones que nos llevan a una transformación, a un compromiso, a un discipulado, a un seguimiento, y pues obviamente tenemos crisis en nuestras congregaciones. Muy bien, mi hermana Eleni, adelante. Gracias. A mí me pareció muy interesante la parte justo de la reflexión del contexto sociohistórico, porque creo que el ser humano en sus diferentes espacios de fe, de religión, ha considerado que compartir el evangelio, es decir, Jesús, tiene que ser a través de estrategias de poder y manipulación, las cuales pues obviamente son muy propias de otros espacios, ¿no? La política, ¿no? Principalmente. Entonces creo que al respecto, la fidelidad bíblica, que es luego algo que muchas veces y es un discurso muy permanente en la iglesia por tradición, ¿no? Mantener la fidelidad del evangelio, ser fieles al evangelio. Tú muestras la fidelidad de Dios en cuanto tú lleves a las personas, ¿no? O sea, como un sinfín de discursos. Creo que en ese sentido, si el evangelio lo reducimos solamente en repetir esas letras, esas palabras, esos versículos, ¿no? De arrepiéntete, o creo que estamos amoldándonos a esos principios de la mundanalidad, ¿no? Y creo que al final el llamado de que cuando la iglesia se ajusta al molde del mundo, creo que sí es muy importante
esto que dice el autor, ¿no? De que se pierde la capacidad de denunciar los males sociales. Y los males sociales ya lo veíamos en otras lecturas, ¿no? O sea, al final el evangelio va hacia todas esas necesidades reales, la violencia, la pobreza, la migración, las enfermedades mentales. Creo que al final mirar y observar eso y acercar el evangelio y la luz, si lo hacemos desde ese enfoque, no se vuelve en una situación totalmente religiosa, ¿no? Donde solamente hay que cubrir reglas o mandatos o preceptos o fundamentos, ¿no? Evidentemente cada religión tiene sus propios preceptos, ¿no? Pero creo que el evangelio para todos y para todo el mundo implica no el dogma, porque al final eso va en contra del evangelio. Jesús no predicaba el reino de Dios y su justicia y el amor de su Padre, pero no les decía cuestiones muy propias de su cultura judía, ¿no? Muy propias de lo que él aprendió desde la niñez. Más bien, él les hablaba sobre el amor de Dios. Y muchas veces eso nos cuesta trabajo, hablar del amor de Dios, porque creemos que el amor de Dios, al menos he observado eso en nuestro discurso, decimos, no, es que eso es muy permisivo. ¿Cómo le vamos a hablar del amor de Dios? Hay que ponerles barreras, hay que ponerles límites, porque decirles que el amor de Dios no, entonces va a pensar que solamente esto se trata de, pues, de pasarla bien, pero yo creo que no, al contrario, hablar del amor de Dios tiene unas implicaciones profundas, profundas éticamente, socialmente, y eso trasciende la visión, ¿no? Igual abordaba el autor en esta parte del evangelismo moralista o legalista, ¿no? Que es algo que seguimos trabajando, ¿no? Como personas, ni siquiera como personas de la iglesia, no, sino como personas, seres humanos. La moralidad muchas veces trasciende el evangelio, nuestra moralidad. Entonces creo que al final el llamado, o a mí sí, esa parte de todo el evangelio para todo el ser humano en todo el mundo es muy poderoso, porque al menos lo he visto en las nuevas generaciones, que ellos lo van concibiendo de una manera totalmente diferente. Y de repente yo digo, no, o sea, luego yo me asusto y digo, no, ¿y dónde está? Y luego me freno, ¿no? Y digo, no, a ver, escúchalos, porque probablemente ese es el amor de Dios que tú no conociste desde tu niñez, porque para ti el amor de Dios fue un amor que vigilaba, que castigaba, pero no es el Evangelio. Entonces también las nuevas generaciones nos ayudan a replantear dónde estamos mirando, en el Evangelio o en nuestra moralidad. Gracias. Sí, gracias. Considero muy pertinente eso, la lectura de las nuevas generaciones. Eh, y también me encanta eso, ¿no? Como a veces nosotros pensamos que el único discurso que es pertinente o que vale la pena escuchar es el adulto, cuando realmente la perspectiva tanto de los niños, de los adolescentes, jóvenes y personas que se van integrando, también son lecturas que nos ayudan a ver otros matices del reino. Algo que el autor también menciona referente a nuestros moralismos es que en ocasiones la iglesia tiene una postura eh, fundamentalista, conservadora, ¿no? Y desde estas comprensiones, desde esta camisa de fuerza que lo que hace es sujetar a la iglesia, se intenta, ¿no? Comunicar este evangelio. Y lo que hacemos es abaratar la gracia, ¿no? Es importante también que nosotros hagamos conciencia de esta realidad, que sin duda ustedes ahorita en este proceso, que están recibiendo las materias y que van haciendo un ejercicio crítico, se observan que la postura de la iglesia pues es extrema derecha, ¿no? Y que detrás del fundamentalismo, de esa postura conservadora, o de fondo está el temor, el miedo. Y a partir del miedo se predica el evangelio. Entonces, teníamos que ser conscientes de que nuestras comprensiones muchas veces, si hay intereses, estamos con ciertas tendencias, ¿no? Y detrás de todo ello tenemos que ser muy honestos. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué es lo que estamos incumpliendo?
en este ejercicio de evangelismo. Muy bien. Mi hermano, por favor, Comercindo, por favor. También me llamó la atención de que dice que a veces se piensa que la salvación es solo la relación con Dios, pero no se puede hablar de salvación sin tener relación con el hombre, con el mundo. O sea que no debe de uno quedar encerrado, ¿verdad? Diciendo yo solamente Dios y yo, sino que tiene uno que salir allá afuera y tener esa relación también con las personas y aún las que vienen dentro de la iglesia buscando ese amor de Dios, venga como venga, pues lo tiene que recibir, ¿verdad? A esa persona y también cabe resaltar que también entre nosotros no debe de haber porque a veces se hace en grupo y todo, ¿no? Sino que debe de abrirse uno a expander con todos los que vengan. Entonces recibirlo y de esa manera la relación no solamente es con el Dios, sino con todas las personas. Muy bien, sí, es algo también muy valioso. No podemos decir que tenemos una relación real con Dios si no tenemos una relación con el ser humano. Y para conocer más a Dios, ¿verdad? Tenemos que relacionarlo más con el prójimo y a la inversa, ¿no? Para relacionarlo mejor con el ser humano, nos relacionamos con Dios, ¿no? Y en pocas palabras, otro autor hablará sobre la hermenéutica circular, ¿no? En este proceso vamos con Dios, vamos con nuestro prójimo y en esta relación, ¿no? Constante, conocemos, mientras más conozcamos al prójimo, más conocemos a Dios, ¿no? Podemos estar seguros de que más conocemos a Dios mientras más conocemos las realidades de Dios. Mi hermana Belén, adelante, por favor, y ya ingresamos. Pasamos, hermano. A mí me llamó mucho la atención de la lectura esta parte donde dice, donde no hay concepto de la soberanía universal de Cristo, no haya arrepentimiento, y donde no hay arrepentimiento no hay salvación. Y en esta parte, y haciendo relación con lo que continúa la lectura, no cabe duda que estamos en una época muy difícil para el evangelismo. Hablando del relativismo, y lo relaciono con esta parte, el concepto que se tiene de Cristo actualmente puede llevar a las nuevas generaciones a simplemente manipular su verdad en cuanto a su propio evangelio, digámoslo así, a la creación de un propio evangelio a conveniencia y no a centrarse en un evangelio real, un evangelio basado en las escrituras, un evangelio que realmente nos acerque al Señor Jesús. Y lo que nos lleva a que las nuevas generaciones pues no consideren el arrepentimiento como una forma de buscar o de aceptar esa salvación, ¿no? Sino que como que tratan de disfrazar su forma de ser evangelizados, de manipular en sí lo que ellos creen. Las nuevas generaciones, yo lo veo con los adolescentes, con los jóvenes, es muy sencillo para ellos a veces dejarse llevar por las cosas del mundo y decir, bueno, es que esa es mi verdad, a mí Cristo me hace libre y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro, y basan su creencia o su credo en esa libertad que el Señor les da, pensando en que ellos, en que la libertad que Dios da o que Cristo da a través de la salvación es hacer todo lo que ellos quieran, ¿no? A tener el permiso y la autoridad de hacer lo que ellos quieran. Pero, y por esa razón, pues no hay un arrepentimiento porque sienten que no tienen esa necesidad de arrepentirse porque ellos ya fueron salvos, ¿no? Lo que veíamos en la lectura, lo de la gracia barata. Pero cómo llevar a las nuevas generaciones, estaba yo pensando, cómo llevar a las nuevas generaciones a comprender esa parte de no abaratar la gracia, de no irse por lo que el mundo les está mostrando de una forma tan impactante, que los está engañando, que les está mostrando que arrepentirse no es tan necesario, ¿no? O que simplemente se dejan llevar por eventos cristianos en los que pues las emociones salen a la luz, ¿no? En donde levantan las manos, gritan, lloran y dicen arrepentirse, pero no hay un arrepentimiento real,
simplemente es una emoción. Entonces, en esta parte de la lectura me llevaba a eso, ¿no? ¿Cómo es que se está dando eso a las generaciones y el acto de no comprender que arrepentimiento no es llorar, no es sentir remordimiento, sino dar un giro completo, ¿no? Cambiar esa estructura que me está llevando a una vida lejos de Dios. Entonces, Muy bien. creo que esa parte me impactó en cuanto al evangelismo. Perfecto, mi hermana Belén. Quiero tomar algunos asuntos que mi hermana Belén ha mencionado y me gustaría ponernos en la mesa solamente para que las ideas nos vayan quedando claras. Bien. Les pregunto a todos, ¿consideran que los adolescentes, y también voy a mencionar los jóvenes, son los únicos que se pueden acercar a la fe sin un arrepentimiento? No, No, creo que somos no, no, todos, no, ¿no? todos. Creo que mujeres, hombres de todas las edades, o sea, solamente quiero dejarlo muy claro, porque considero que más que entender que esta es una problemática de estas generaciones, considero que es de toda la iglesia, ¿no? O sea, toda la iglesia estamos en esa situación. Abrazamos más dogmas que verdaderamente el evangelio. Por lo tanto, no hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, según el autor, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, y no según el autor, según el Evangelio, ¿qué es el arrepentimiento? Y debemos de tenerlo muy claro. ¿Qué es el arrepentimiento y cómo sabemos que realmente nosotros hemos vivido ese proceso de arrepentimiento? ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que nosotros lo hemos vivido en nuestra propia carne? Esa es una. Otra, ¿a qué le llamamos cosas del mundo? Me gustaría saber, hermanos, qué comprensión tienen sobre esto. ¿Cuáles son las cosas del mundo? ¿Por qué? Porque también es importante que esto lo tengamos muy claro. Vean, varias ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de platicar con los hermanos y me dicen que sus hijos ya no están en la congregación. Llegaron a la universidad, tuvieron el pretexto perfecto para no regresar y no regresar, ¿verdad? Entonces, la mamá o el papá, con la pena en el corazón, dicen, es que yo a mi hijo le enseñé las cosas de Dios. ¿Y qué creen? Es la misma comprensión. ¿Qué son las cosas de Dios y qué son las cosas del mundo? Y los papás le dicen, ¿verdad? Las cosas de Dios, a congregarse en sábado, memorizar versos, memorizar cantos. Y esas son las cosas de Dios. Qué tremendo asunto. Entonces, por ejemplo, el autor lo dice, la evangelización tiene una correlación con la ética. Si no hay ética, no hay evolución de comprensiones. Y no solamente es lo que aquí se queda, sino lo que define realmente a la persona, el carácter de la persona. Nuevamente, pregunto a todos, ¿qué son las cosas del mundo? Porque muchas cosas a las cuales les llamamos cosas del mundo nunca lo han sido. Es más, a mí se me gustaría que desde ahorita empezamos ahí a posicionarnos algunas cosas. ¿Por qué? Porque a muchas cosas les llamamos paganas. Pero ¿qué es lo pagano? Y Jesús lo deja muy claro, que lo pagano es aquello, ¿verdad? Lo mundano es aquello que viene del corazón, contrario al reino de Dios. Más que un lugar, más que ciertas situaciones de así definidas que son del mundo. Y bueno, y también el autor hace una reflexión referente al mundo. ¿Qué entendemos por el mundo? Y él hace tres menciones. O sea, esta lectura tiene mucho, mis hermanos, de dónde cortar. Entonces, ¿qué son las cosas del mundo, hermanos? A ver, yo les pregunto, ¿de qué forma podemos reunir a los jóvenes? ¿De qué forma podemos llegar a los jóvenes? Alguien puede decir, vamos a hacer un concierto cristiano. Y yo les pregunto, si le damos a escoger a los muchachos un concierto Ok, cristiano excelente. y un concierto de cualquier grupo, de cualquier banda, no sé ahorita cuál esté de moda, pero si a mí me dicen, viene Maná, ¿no? Y a mí me ponen un concierto cristiano, soy pastor y profeso con mucho respeto. ¿A cuál voy a asistir? A ver, a ¿A Maná. cuál, ¿A cuál van a asistir ustedes, mis hermanos? O sea, ¿a qué voy con ello? Si yo de pronto me ven mis hermanos en un concierto y estoy en el toquín, no, por eso van a decir, ay, es que este hermano no es tan espiritual, ¿no? O no es un hijo de Dios. No, a ver, eso es muy importante, esas comprensiones, no, mis hermanos, no definen realmente a un creyente.
Entonces, por eso es que tenemos muchos problemas en la iglesia, porque rechazamos cosas y las hemos tildado de oscuras, de mundanas, y tenemos que recordar, hermanos, ¿dónde está Dios? ¿Solamente está en nuestras prácticas religiosas? ¿Solamente está en el templo? ¿Solamente está en sábado? ¿Dónde está Dios? Como Dios, ¿verdad? La divinidad está presente en sus hijos, en su pueblo, está presente en todos lados. ¿No? Estas comprensiones, por eso es importante que las analicen. Mi hermana Elmi, por favor. Eh, no sé si tenga uno o tanto que ver con esta parte de lo sacro y lo profano. Creo que al final hemos heredado, nos guste o no admitirlo, conceptos muy del dogma católico. Creo que ha permeado a la iglesia, no hemos hecho nuestras propias reflexiones y la secularización de la fe y la vida en general. Creo que tendemos en la iglesia a secularizar, a literal, a partirnos en dos, ¿no? En nuestros discursos, ¿no? Tu trabajo secular y tu trabajo de la iglesia. Y al final no, o sea, eres un humano en todo el espacio y si tú en tu ética no ejerces los valores del reino, creo que poco o mucho podemos llamarnos cristianos. Y respondiendo a la pregunta, para los jóvenes, para los adolescentes, para ellos, así lo veo, ¿no? Vas creciendo, ¿no? Niño, adolescente, joven. Nuestros discursos de adultos, desde maestras a predicadores, eres uno solo, eres una sola persona. Tú debes de ser íntegro, tú debes de comportarte aquí como te comportas en tu escuela, ¿no? Y nuestros discursos. Y entonces ellos perciben que son uno solo, ¿no? Entonces dicen, bueno, si con mis compañeros de aquí de la iglesia nos sentamos a comer papitas, ¿no? O con mis compañeros de la escuela nos sentamos en el patio a platicar cómo nos va, ¿por qué en la iglesia no? Y la división de la identidad para ellos es muy caótica y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Nuestros discursos legalistas y moralistas los han llevado a pensar que deben de comportarse de una manera en la iglesia y de otra manera en sus espacios públicos, porque de lo contrario, el evangelio no está presente. Y para ellos el evangelio está en todos y en todo momento. Con sus compañeros, que una chica puede llegar y decirle, ya sabes qué, estoy embarazada, pero quiero abortar. Y ellos se sientan y platican y las hacen sentir cercanos. Pero en el espacio religioso, si una chica llega y les cuenta eso, es más, ni lo va a contar en algunos espacios por el temor a ser juzgada. Pero yo sé que reaccionarían de la misma manera, porque la identidad que ha crecido desde su niñez en la iglesia, en ese discurso de todo es uno solo, tú estás aquí, Dios te ama, tú eres creación de Dios y como creación eres uno solo, ¿no? Todos nuestros discursos religiosos, creo que al final esto de lo profano y lo sacro, tendemos a verlo desde una perspectiva muy católica. Y creo que eso es algo que ha como alterado la imagen del Evangelio en nuestra perspectiva de fe, de Iglesia de Dios del séptimo día. Sí, gracias. Es importante hacer reflexiones, hermanos, sobre esto. Hermanos, yo les invito a que sigan participando y en función de esto, créanme, en función de sus participaciones, nos vamos podemos detectar ciertas comprensiones que no es que uno la tenga, sino que culturalmente hemos heredado en el cristianismo. Entonces, aquí no le tenemos que tener miedo al mundo, ¿no? Y también hay que aclarar qué entendemos por mundo. El autor hace tres precisiones referente al mundo. Les pido que lo vuelvan a leer. Entonces, de esas tres comprensiones que nos comparte, ¿verdad? Él menciona que una es la que está presente, ¿verdad? En el texto. También el texto bíblico hace diferentes acepciones referente al mundo. Ahora, de manera muy general, nosotros tenemos que cuidarnos del mundo entendiendo como el conjunto de valores y creencias opuestos al reino de Dios. Así, ¿no? Hay más que decir, claro, pero ese es el mundo. Y
Curiosamente, ese mundo muchas veces está dentro de la iglesia, donde no debería de estar. Ese mundo está dentro de la iglesia. Entonces, es ahí donde tenemos que identificar el mundo, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios, el creyente, va al mundo para poder hacer presente el reino de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que huirle, ¿verdad? A eso, sino que el creyente ha sido llamado al mundo, ¿verdad? Para poder pronunciar, comunicar el reino de los cielos, que justamente es lo que también es una de las críticas que hace el autor. Muy bien. Mi hermano Miguel, y ahora sí, entramos. Bueno, rápido este Adelante. comentario, hermano. Comentaba acerca de los jóvenes y creo que esta parte es importante. A veces queremos ser inclusivos en esa parte con los jóvenes, pero realmente no entendemos su entorno. Creo que esa es la parte donde realmente se basa realmente cómo poderlos incluir en la iglesia o hacerlos parte de una iglesia, realmente comprendiendo las circunstancias. En la clase pasada hablábamos de realmente el lugar, ¿no? Donde sin duda, pues realmente se realizan nuestros cultos, ¿no? La vida de México es muy diferente a la de aquí de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es la parte que nosotros también, en cuanto a los jóvenes, pues tenemos realmente que analizar, porque a veces pedimos cosas a los jóvenes, realmente son situaciones que realmente hasta para nosotros a veces son incansables. Realmente ni nosotros las ponemos en práctica, pero queremos que nuestros jóvenes lo hagan. Y entonces es ahí donde realmente pues nos exponemos porque no lo hacemos ni nosotros mismos. Entonces exigimos algo que realmente pues no es la práctica realmente que la iglesia sin duda tiene que practicar. Muy bien, hermano. Claro, no tenemos por qué poner cargas tan pesadas que ni siquiera nosotros llevamos. Muy bien, correcto. Vamos a avanzar entonces. Gracias por sus comentarios, gracias por sus observaciones. Voy a compartir las diapositivas y vamos también reflexionando al respecto. Muy bien, creo que ahí sin problema ya pueden ver las diapositivas. Les voy a hacer más. Muy bien. El Evangelio integral y el reino de Dios. De acuerdo a lo que el autor propone y también las críticas que él realiza, él menciona que Jesús no predicó un evangelio separado del reino, sino que su mensaje y sus acciones estaban orientados al anuncio de que el reino de Dios se ha acercado. Les pido por favor que abran sus Biblias o abran la aplicación de sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 1, por favor. Y bueno, como no es una predicación, ¿verdad? Vamos simplemente a mencionarlo de manera muy general. Y yo les pregunto a todos, cuando Jesús predica el Evangelio, ¿qué es lo que menciona? A ver, nuevamente. Marcos, por favor, capítulo primero, ¿ya se encuentran ahí? Muy bien, y vamos a leer el versículo 15, por favor, alguien que pueda leerlo en la versión que tenga. Marcos capítulo 1, Mm, verso 15, por favor. Dice la Reina Valera, hermano, diciendo, Ujú. el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien. Esa es la predicación, en pocas palabras, del Evangelio. Nosotros queremos cuestionarnos, ¿qué estaba predicando Jesús cuando predicaba el Evangelio? Es, y claro, hace diferentes otras tareas Jesús, ¿no? Pero a grandes rasgos, lo que podemos decir es que la predicación de Jesús está matizada por estos principios. Y si ustedes tienen ahí donde anotar, pueden dividir este versículo en 4 partes. La primera es, el tiempo se ha cumplido. Lo que Jesús está diciendo, y recordemos que obviamente el texto no se escribió en español, Jesús está ocupando una palabra para el tiempo. En el idioma en el cual es escrito el Evangelio hay 2 palabras para tiempo, ¿no? Está cronos, de ahí viene la palabra crónica, cronología, cronómetro, el tiempo medible. Pero cuando Jesús menciona el tiempo se ha cumplido, para tiempo no ocupa cronos, ocupa la palabra kairos, el tiempo de Dios, el tiempo pertinente, la buena oportunidad, siempre este buen tiempo que se puede aprovechar, porque es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios trasciende a nuestro tiempo. Entonces, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios se ha cumplido, está presente, ¿no? Y dice, el reino de Dios se ha acercado. Y desde nuestra comprensión, algo que se acerca es algo que está próximo a, pero todavía no está aquí.
lo que se ha acercado está cercano, ¿no? Y esa es nuestra comprensión. En el texto, de manera, desde esta comprensión original, a lo que hace referencia es algo que está aquí, que está presente en todo y que se ha desbordado, ¿no? Entonces, es esta comprensión de un vaso, no sé, creo que a todos nos ha pasado, que llenamos con agua, tenemos, a lo mejor no tenemos el servidor, no tenemos el despachador, vamos, agarramos el garrafón, queremos llenar nuestro vasito, lo que hacemos es inclinar el garrafón y pues se nos va, ¿verdad? No calculamos bien y el agua se desparrama. Y en esta situación, ¿no? De que se está desparramando, es justamente lo que menciona Jesús, el reino se ha acercado, el reino está aquí, lo llena todo, no hay un espacio donde no esté el reino de los cielos. Esa es la segunda parte. La tercera es arrepentíos. Arrepentíos. Y Jesús justamente cuando está haciendo esta predicación, lo que está buscando es este arrepentimiento. Y bueno, la palabra, no sé si alguien tuviera otra versión, y que puedan leer justamente esta parte del arrepentimiento, si dice algo diferente, ¿no? No, la versión internacional dice arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Muy bien. Mira, la palabra hace referencia a la transformación de mentalidad, ¿no? A la metanoia, a este cambio de la forma de entender. Y recordemos, cada uno de nosotros, y creo que todos los que lo hemos experimentado, cuando pasamos por procesos de deconstrucción, cuando hay situaciones, eventos que afectan contundentemente la forma en cómo vemos la vida, no solamente cambia una idea, cambian también nuestras acciones. Y al cambiar nuestras acciones, se transforma el estilo de vida que tenemos. Por eso es muy importante la transformación de mentalidad. Entonces, en este anuncio, Jesús lo que está provocando, lo que está invitando a las personas es una transformación de mentalidad, porque solamente cuando se transforma la mentalidad, la persona puede evolucionar, puede crecer, puede realmente transformar su vida, porque la persona ahora tiene otros recursos, otra perspectiva que le permite ver más allá de lo que antes podía observar. Ahora, el cuarto elemento en esta predicación de Jesús es y creer en el Evangelio. Eh, la idea de fondo de esto es eh, sujetar algo como si de ello dependiera nuestra vida, ¿no? Imaginen que ustedes no sé quiénes sepan nadar, supongamos que nadie sabe nadar, y de pronto pues vamos de vacaciones, estamos en la playa, y pues alguien nos hace la maldad o están en la banana, ¿verdad? Y la lancha va con fuerza, nos agarran bien, se caen. No sé si todos entiendan qué es la banana, ¿no? Yo creo que sí todos somos, la mayoría somos mexicanos. Entonces ustedes se caen al agua, pero no llevaban chaleco salvavidas. Y cerca de ustedes hay un pedazo de madera. ¿Qué haríamos? Pues evidentemente, en ese momento con desesperación trataríamos de alcanzar ese pedazo de madera. ¿Por qué? Porque de ello depende que vivamos. Cuando Jesús dice, creed en el Evangelio, Jesús le está diciendo, aférrense a esto, porque de esto depende su vida, depende que ustedes vivan. Entonces, ese es el centro, ¿verdad?, de lo que Jesús está predicando. Hay mucho más que mencionar referente a estos cuatro elementos de la predicación de Jesús. Ahora, si nosotros queremos saber un poquito más del reino de Dios, tenemos que profundizar en las parábolas. Pero a grandes rasgos, ¿y de qué hablan las parábolas? Del reino de los cielos, del reino de Dios. Muy bien. Entonces, esa es la predicación de Jesús. Pero no, Jesús no solo se queda en esto. Y el autor precisa muy bien esos elementos de la acción del ministerio de Jesucristo. Y los menciona muy bien. Esto que estoy mencionando es el querigma, ¿no? El anuncio del reino de los cielos. Pero no solamente va a mencionar el querigma, también hablará sobre la diaconía. ¿Qué es la diaconía? El servicio. Es muy importante el servicio, la forma en cómo el Señor de señores, el gran Señor, se acerca a las personas que están enfermas, con hambre, poseídas. Lo que hace el Señor es servirles. Pero no queda ahí, hay otro elemento muy importante y es la didaqué. Es la enseñanza, la instrucción. Jesús lo que hace también es enseñar, instruye.
¿verdad? A sus discípulos, a la gente. Entonces nosotros tenemos que comprender que evangelizar, ¿verdad? No es una tarea aislada que se puede resumir en un discurso bonito. La iglesia tiene que hacer el ejercicio como Jesús lo hizo. La iglesia tiene que, el evangelismo va acompañada de la diaconía, del servicio, pero no solo eso, sino también hay una instrucción. Y ustedes se dan cuenta, o creo que en la mayoría de las congregaciones, una persona que es evangelizada, ¿qué es lo que normalmente sucede con una persona que recibe este mensaje? Llega a la congregación y ¿qué es lo que hace llegando a la congregación? Se sienta y es parte, ¿verdad?, de esa comunidad que llegan y se sientan y no hacen otra cosa, ¿no? Entonces, es importante este proceso formativo en la fe, ¿muy bien? Llevar este proceso, acompañar a la persona en este crecimiento espiritual, emocional, relacional, en este crecimiento que se da con ellos. Muy bien. Seguimos entonces. Ok. Entonces, las acciones de Jesús estaban orientadas al anuncio del reino de Dios, este anuncio que se acercaba. El Evangelio no puede ser reducido a un asunto privado, sino que implica transformación estructural y personal. Justicia, paz, liberación del pecado y de toda forma de opresión. Recordemos que cuando Jesucristo viene y anuncia este mensaje de salvación, nuevamente no es un discurso aislado de la realidad que vive el pueblo. Es muy importante entender que este anuncio tiene el propósito de impactar la estructura social. Es muy importante comprender que lo que Jesús está realizando no es meramente una enseñanza, algo doctrinal, ¿no? No, Jesús lo que está haciendo es atender la base del problema, ¿no? Que es la injusticia, es el pecado. El pecado provoca la injusticia provoca la pobreza, ¿no? La lucha de poderes. Entonces, recordemos que en el proyecto del reino no existe este concepto de jerarquías. Nosotros lo tenemos, claro, pero recordemos que detrás de la jerarquía, detrás de cualquier intención de participación política, está el poder. Y cuando hay poder, muchas cosas se vienen para abajo. Entonces, Jesús, su intervención, ¿verdad? Lo que hace es atender la necesidad de las personas. La divinidad al encarnarse encarna también la necesidad de un pueblo doliente, de un pueblo que está siendo afectado, un pueblo que está siendo oprimido por el pecado, por la maldad, por la injusticia, por la pobreza. Entonces nosotros cuando hablemos de evangelizar, no estamos meramente hablando de ir y comunicar un anuncio. Muchas veces las iglesias cuando se trata de evangelizar, ¿qué es lo que hacen? Llaman a un hermano que predique bonito o que la iglesia le agrade cómo predica. Ya una vez que pues, se organizó todo esto, ¿verdad? Evangelizar es que esté ahí un muy buen orador, anuncia, comparte esa predicación y ya. Sí, y la iglesia se olvida de estas dimensiones, ¿no? De impactar socialmente, impactar en la estructura social, en la dinámica social. Y recordemos que nosotros no podemos hablar de evangelismo si no estamos teniendo una lectura a los problemas sociales que afectan nuestro país. Yo les preguntaría a mis hermanos, ¿cuáles son los problemas sociales que más están afectando nuestro país? Bueno, aquí en México, ¿no? Pero también en Estados Unidos, en Guatemala, en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. ¿Cuáles son los problemas sociales que enfrenta la sociedad todos los días? Y tendríamos que preguntarnos, ¿nuestra evangelización realmente está atendiendo esas realidades? Nuestra evangelización es en función del contexto, de la realidad que viven las personas. Entonces, el reino no es solo una esperanza futura, sino una realidad que irrumpe en el presente donde Cristo reina en las relaciones humanas y sociales. Nuevamente, también muchas veces la evangelización es una predicación escatológica futurista.
Y en eso se reduce la evangelización, ¿no? Ah, tienes hambre, no te preocupes. Después de tu muerte, ¿verdad? Después de que mueras, pues podremos disfrutar de la vida eterna y ahí sí, no vas a tener hambre. ¿Y de qué sirve una predicación de esa naturaleza si el día de hoy, ¿verdad? Las personas tienen hambre? Si las personas el día de hoy están enfrentando la violencia, dificultades, que comprometen su situación de vida, que comprometen la dignidad de la familia. Nuevamente, el reino de los cielos no es una esperanza meramente futura. Ahora, si ustedes ponen atención, realmente en los evangelios, cuando se habla del reino de los cielos, del reino de Dios y de la vida eterna, se habla en términos presentes, en situaciones que afectan el día de hoy. Por lo tanto, la predicación de la iglesia tiene que ir en ese sentido. Dejar de estar predicando, ¿no? El evangelio, o reducir el evangelio, o presentar el reino de Dios en una esperanza futura. Claro, nosotros podemos leer en Apocalipsis, ¿verdad? Que habrá nuevos cielos, una nueva tierra. Eso es importante, pero a ver, nosotros como iglesia tenemos que hacer una conexión, ¿verdad? Nuestra escatología con nuestra participación social del día de hoy. Si ustedes se dan cuenta, en la escuela sabática pasada, eh, ustedes observaron cuál es la problemática por la cual la iglesia tiene poca participación o nula participación en los problemas del medio ambiente. ¿Por qué? Porque no hemos conciliado esta teología, ¿verdad? De ser iglesia, un agente que es un administrador. Nosotros como iglesia somos administradores de la creación. Nosotros como iglesia somos quienes debemos de cuidar no solamente las plantas, sino también los animales. Pero ¿por qué la iglesia no tiene una intervención pertinente el día de hoy? Porque, nuevamente, la predicación escatológica que tenemos es que al final Dios va a renovar los mares, va a renovar la tierra, los cielos. Entonces, esta situación, ¿verdad? De que se va a acabar el agua, de que va a haber una destrucción del planeta, el creyente no la cree, es escéptico referente a esto. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que pues el Señor va a renovar todo. Entonces, no hay ningún problema, porque al final el Señor ya viene, ¿verdad? Y hay señales de que el Señor ya viene. Entonces, como para qué nos preocupamos si esto está en las manos del Señor. Tendríamos que leer con cuidado lo que dice Apocalipsis. Y cuando leemos con cuidado Apocalipsis, nos damos cuenta que no se trata de eso, que realmente el planeta se puede destruir, que nos podemos acabar el planeta, ¿no? Nos estamos acabando los recursos que no se van a regenerar, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes y nuevamente de esta asimilación. Tenemos que conciliar nuestras comprensiones y renovar nuestra escatología, ¿no? Sí, sí tenemos una escatología, pero no se trata de eso. El creyente tiene que ser responsable el día de hoy y tiene que ser pertinente. Nuestras comprensiones tienen que ser coherentes. Bien, entonces, nuevamente, lo menciono porque nuestra forma de evangelizar a veces son como otras denominaciones, ¿no? Empiezan a crearse aquí fantasías medio raras que no solucionan nada, que no proponen nada para el día de hoy y nos dejan igual o nos dejan peor, ¿no? Ahora, es muy importante hacer este análisis porque si nuestras comprensiones nos llevan a ser una iglesia irresponsable, una iglesia que no interviene, que ha renunciado a su intervención profética, a esta vocación profética de intervenir, de denunciar, de hablar por aquellos que les ha sido arrebatada la voz, pues quiere decir que nuestras comprensiones, en lugar de darnos fuerza, están debilitando a la iglesia. Muy bien. La evangelización como misión integral. La evangelización no puede entenderse como simple proclamación verbal del mensaje cristiano, sino como testimonio integral de palabra y acción. Y esto nosotros lo podemos ver en Jesús. Jesús no solo era mensaje, Jesús era palabra y acción.
Y nuevamente, la iglesia tiene que entender que sus acciones deben ir en función de la misión a la cual ha sido convocada. La iglesia tiene una misión. Entonces, la iglesia debe unificar, debe integrar la palabra, el anuncio, el discurso con la acción. Y la acción debe ser pertinente en función de las necesidades que tiene nuestro pueblo, que tiene la comunidad. El autor hace una crítica referente a la evangelización que ignora las condiciones materiales del ser humano o que se desentiende, perdón, de la injusticia social. Es más fácil que la iglesia aplaste a las minorías a que las defienda, en función de comprensiones, de creencias que evidentemente están erradas. Y nuevamente es importante que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, ¿la iglesia de qué manera interviene a favor de los migrantes? En muchos de nuestros estados hay muchos migrantes y es importante hacer conciencia de la participación de la iglesia. Ahora, realmente a la iglesia le corresponde atender esto y no al Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado interviene, el Estado está obligado a tomar a estas personas y regresarlas a su país, ¿no? Y si ustedes han platicado con personas que viven esta realidad, las personas mencionan que son violentadas por las autoridades mexicanas. Y también en México hay que aceptar, México es un país racista, por lo tanto, caemos en esta incongruencia. El mexicano se ofende por lo que nuestro país vecino le está haciendo a nuestros paisanos, pero al mismo tiempo el mexicano violenta a las personas que vienen de paso. Entonces, vamos con el tema de los niños que no tienen casa, que no tienen padres. En la iglesia cristiana, es donde más está ausente esta intervención en función de ellos. No sé si ustedes lo sepan, mis hermanos, pero el cristiano es quien menos está dispuesto, ¿verdad?, a adoptar niños. Yo sé que eso es un tema bien complejo, muy difícil, pero el creyente es el que menos está dispuesto. El creyente, nuevamente, por diferentes razones, una de ellas es que los hijos son bendición de Dios. No digo que no, pero por lo tanto el creyente dice, si voy a tener un hijo, tiene que ser mío, ¿no? Entonces, ni siquiera si visitan a veces los orfanatos. Entonces, como iglesia tenemos que hacer conciencia. A ver, estamos evangelizando y ¿qué buscamos al evangelizar? Que solamente la iglesia esté llena, que la iglesia tenga muchas personas. ¿Qué estamos buscando al evangelizar? Demostrar que nosotros tenemos la razón. Entonces, nuevamente, el autor hace una crítica referente a esta forma de evangelizar y nuevamente hace esta crítica porque no hay una conexión con las condiciones que está viviendo el pueblo. Hay injusticia social, hay un tema de pobreza, hay un tema de violencia contra los niños, las mujeres, ¿no? Por ejemplo, igual la iglesia, cuando han sucedido estas situaciones del feminismo, la iglesia es la primera en condenar las acciones del feminismo. Igual es un tema muy, muy complejo. No estoy diciendo que esté a favor de todo, pero la iglesia en automático, ¿no? Se pone en una situación de defensa, está a la defensiva y todo lo condena. Sin darnos cuenta que la iglesia tampoco está ayudando. Igual con el tema de las personas homosexuales. Sé que hay muchos hermanos que han participado en marchas que defienden el modelo bíblico de la familia, el modelo original. Es vergonzoso que creyentes estén en ese tipo de marchas, ¿no? Que estén hablando en contra de ciertas minorías sin siquiera documentarse, sin atreverse a ir más allá. Igual, sé que es un tema bien complejo, tendríamos que dedicarle mucho tiempo, investigación y hablar con mucha responsabilidad, pero es importante nuevamente ver que la iglesia lo que menos hace es levantar la voz en contra de la injusticia social. Eso sí, estamos más puestos para aplastar a las minorías, sin siquiera permitirnos escuchar.
Y evangelizar, dice el autor, es participar en la misión de Dios, que busca restaurar todas las dimensiones de la vida humana. Y nosotros cuando decimos que somos cristianos, tenemos que recordar que el Señor, el Cristo, lo primero que hizo fue destruir las barreras que existían entre la humanidad y Dios. Por lo tanto, a nosotros no nos queda otro camino que ir por el camino de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros participamos de la misión de Dios, nosotros somos llamados a restaurar las dimensiones de la vida humana, restaurar las relaciones. Nosotros tenemos que entender que Jesucristo fue quien primero puso este puente, ¿no? Unió dos situaciones que estaban completamente desconectadas por el tema del pecado, que era la humanidad y Dios. A partir de este ejemplo, la iglesia es llamada también a crear puentes que nos permitan conectar con las demás personas. Y nuevamente, no se trata de que las personas vengan hacia nosotros, que se amolden a nosotros, que hablen nuestro código. La iglesia es llamada a cruzar este puente, para empezar a construir puentes, cruzar el puente, acercarse a estas personas que se encuentran en situaciones infrahumanas. Y lo que la iglesia tiene que hacer es hablar el código de ellos, encarnar sus realidades, encarnar su dolor, para que a partir de esto la iglesia sepa cómo actuar. Y recordemos, el reino de Dios, la perspectiva del reino estará completa cuando nosotros escuchamos a la mujer que está siendo violentada, cuando escuchamos a ese hombre que no tiene casa, a ese hombre que ha sido víctima de la injusticia, de la pobreza, a esa persona que ha sido violentada. Es importante que la iglesia asuma la misión de Dios. Recordemos que la misión es de Dios. La iglesia es llamada a ser copartícipe en esta misión. En la evangelización integral, el anuncio del evangelio se acompaña de obras concretas de justicia, amor y servicio. Si la iglesia no está haciendo estas acciones, lo que está haciendo solamente es hablar de anuncios, sí, tener anuncios, tener discursos, mensajes, a lo mejor muy bonitos, pero realmente la iglesia no está asumiendo una responsabilidad concreta. Y la iglesia tiene que aterrizar su discurso en acciones de justicia, en acciones de servicio, en acciones de misericordia. Si la iglesia no lo está haciendo realmente, pues no está ejerciendo la misión a la cual ha sido llamada. Ahora, nosotros tenemos que hacer un proceso, mis hermanos, de madurez y dejar de creer que evangelizar es lo que otras denominaciones hacen. Yo he escuchado hermanos que dicen, no, es que hay que hacer lo que ellos hacen. Yo admiro a este grupo porque todos los sábados, entre semana, van de puerta en puerta, tocan y están anunciando el mensaje de salvación, ¿no? Y así, ¿no? Las famosas caravanas de amor. Nuevamente, si nosotros, viendo nuestra realidad, viendo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, a partir de esto somos críticos, nos daríamos cuenta que eso, mis hermanos, no es evangelizar. Evangelizar es lo que Jesús hizo, desde la realidad, desde situaciones concretas, hablar del reino de los cielos y no quedarse solamente en el discurso. Nuevamente Jesús tenía en su ministerio, ¿verdad? Atendía diferentes dimensiones. La diaconía, ¿no? Era el servicio, la enseñanza, la instrucción y enseñar el reino de los cielos en las situaciones muy propias de cada persona. Entonces, el ministerio de Jesús sanaba, alimentaba, enseñaba y denunciaba la opresión. Su mensaje no se limitaba a palabras, sino que mostraba el reino en acción. De la misma manera, si ustedes observan el ministerio de Jesús, Jesús no se dedicó a predicar postulados teológicos, enseñar, o sus enseñanzas no eran muy complejas, así, a situación donde solamente algunas personas podían entender, algunos privilegiados con cierta instrucción. No, Jesús se acercaba a las personas y lo que hacía era atender la necesidad más esencial del ser humano.
Jesús atendía las necesidades más básicas de cada persona. Daba de comer, sanaba, liberaba. El poder del reino de los cielos es nuevamente humanizar a aquella persona que había sido deshumanizada. Y lo podemos ver en este mismo Evangelio de Marcos con el leproso. ¿Qué es lo que hace? Jesús lo toca. Y en este momento, cuando Jesús lo toca, le permite regresar al templo, porque este leproso, fue expulsado de la comunidad. Entonces, podemos nosotros observar que Jesús, al tocarlo, nuevamente le da esta dignidad humana, le permite nuevamente ser humano, persona. El leproso, cualquier leproso, en ese momento, pues era expulsado de la comunidad y en ese momento dejaba de ser madre, padre, hijo, hija, amigo, hermano. No era nada. Jesús, al tocarlo y al sanarlo, nuevamente le permite ser parte de la comunidad. Y el día de hoy, ¿verdad? En nuestras realidades, muchas personas no son parte de la comunidad, son los leprosos, y tenemos que decirlo, hay muchos leprosos en nuestras comunidades. La iglesia, al evangelizar, tiene que incorporarlos nuevamente a la sociedad, regresarles nuevamente esta dignidad de ser humano. ¿Me siguen escuchando, hermanos? Sí, sí, se escucha Amén, bien. amén, Sí, hermano. hermano, sí Amén, lo Amén. hermano. escuchamos. Sí, Adelante, adelante. ¿me escuchan? Sí. Sí, hermano, perfectamente bien. Perfectamente, hermano. Hermano, los dejé de escuchar. Nosotros sí lo escuchamos. Sí lo Ah, escuchamos. perfecto. Sí, Se todo escucha bien. bien, hermano. Sí, lo Gracias. escuchamos. No los escuchaba porque no estaban hablando, ¿verdad? Gracias. Sí. Muy bien. Mi hermana Norma levantó la mano. Voy a aprovechar para darle la palabra. Es que se activó una. Estamos tomando nota. Gracias, Sí. hermanos. Profe, es que me surge la necesidad ahorita o sea, yo entiendo que hay que ir a los necesitados, a los pobres, al despreciado, a todas estas personas con esta necesidad, pues desde económica, moral y social. Pero también estoy pensando en los que ya son nuestros congregantes, ¿no? Mi esposo es pastor ahorita de la congregación donde nos reunimos. Y entonces, cuando usted está hablando de todo esto, pienso que no todos tenemos la comprensión de ir a ayudar al pobre, ¿no? O de ir a ayudar al necesitado. Nuestra comunidad, nuestra iglesia está insertada en una comunidad muy pobre. Entonces, todos nuestros integrantes son muy pobres, ¿no? De diezmos entra casi nada. Y lo que se puede ayudar hacia afuera, sí se ayuda, pero es muy poquito, ¿no? Por la cuestión económica. Pero entonces sí nos preocupamos por los de afuera, pero ahorita en este momento con todo lo que dice a mí me está preocupando mi población, o sea, mis hermanos de que están dentro de la iglesia, porque ellos mismos, insisto, cómo cambiar, cómo acompañarnos para que haya esta metanoia dentro de los que estamos en la iglesia, porque muchos hermanos son viejos en la iglesia y entonces creen que el sábado los salva, creen que, pues todo lo que ya conocemos, ¿no? No lo voy a nombrar, pero todo lo que ya conocemos, y entonces su fe está puesta en todos los rituales que se hacen, en todas las costumbres que se tienen. A lo mejor mi propia respuesta sería la predicación, pero sería, hermano, también tratarlos como si fueran hermanos con esa necesidad que vienen de afuera, otra vez. Ve, mi hermana, lo que yo puedo experimentar, ¿verdad? Lo voy a mencionar desde mi realidad. Cuando tenemos una iglesia, y es normal, hermano, he estado en congregaciones que tienen ciertas comprensiones, muchos no se van a permitir. Es más fácil que la comunidad regrese a ciertos vicios, es lo más fácil. Es complicado ¿por qué? Porque la iglesia siempre va a buscar su comodidad, ¿no? Lamentablemente. Entonces, siempre buscamos nuestra comodidad, siempre hay temas de egoísmo y bueno, eh, el ser humano siempre estamos batallando con el tema. Pero, por ejemplo, una ocasión tuve la oportunidad de ir yo estaba visitando una familia en una región un poquito difícil y una ocasión me invitaron a visitar a un orfanato que quiero mencionar, y eso es muy importante porque, nuevamente, yo desde ese momento,
si nosotros seguimos intentando evangelizar como tradicionalmente se ha hecho, pues van a ser los mismos resultados. No va a haber ningún tipo de resultado. Es importante que la conciencia cambie en la congregación y a esto voy, frente a lo que mencionaba. Eh, Cuando uno tiene la oportunidad de ir a un orfanato, por ejemplo, y ver a los niños, esos niños, no sé si ustedes lo hayan experimentado o no, pero esos niños, cuando tienen visitas y llegan las mujeres y los hombres con pelotas, jugamos con ellos, les damos de comer, como esos niños no tienen papá y no tienen mamá, esa mujer que les visita y ese hombre que les visita es como que una probadita de lo que es ser papá y mamá, ¿no? De lo que es tener un papá y una mamá. Hermanos, eso toca el corazón. Y uno no puede salir igual de esas realidades. Entonces, a lo que yo voy es que a veces a lo mejor a la iglesia lo que le está haciendo daño es tanto templo, ¿no? Mucho templo a veces no es bueno. En una comunidad, bueno, aquí está mi hermano, aquí hay un hermano que sabe de lo que voy a mencionar, y lo menciono con mucho cariño y respeto a la congregación, porque el hermano era parte de ahí. No voy a mencionar su nombre, si él quiere decir, pues adelante, ¿no? ¿Quién es? Pero llegué a una comunidad donde los varones, todos los sábados, en muchas comunidades, los varones siempre se andan peleando. Y si no se andan peleando, se andan durmiendo. Entonces, la sociedad de varones es para ir a dormir. Y eso, pues es aburrido, ¿no? Entonces, este, lo que hicimos fue, por ejemplo, hay hermanos que no podían congregarse con nosotros. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente, su situación de salud no se los permitía. ¿Y qué empezamos a hacer? Irlos a visitar. Y en esta situación, cuando los íbamos a visitar, no nos la pasábamos tan bien. Y el hecho de no estar en el templo permitía que los hermanos fueran como son. Con, bromeábamos, teníamos la oportunidad de ser más francos, ¿no? Más, pues más honestos. Y eso ayudó mucho a tener una relación más cercana entre todos. Entonces, referente a esto, mi hermana, tenemos la responsabilidad como iglesia de atender las necesidades sociales, sí. Lo primero que tenemos que hacer es que normalmente en las congregaciones ya de más de 30 años, tienen ciertas situaciones. Por ejemplo, la iglesia empieza a vivir las consecuencias de no sanar ciertos conflictos que en su momento se dieron. Entonces, ya después no va a ser un hermano contra un hermano, una hermana contra otra hermana. Ahora es la familia contra la otra familia. Entonces, hay congregaciones de 40 años que pues ya están divididas en 2 grupos, en 3, en 4 grupos, ¿no? Entonces, es difícil hacer caminar a una iglesia que está tan dividida. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nuevamente, permitir que la iglesia sea comunidad. Hay congregaciones que no son comunidad, hay congregaciones tan frías, y es más, solo basta un sábado estar en esa congregación para darnos cuenta quién está contra quién, ¿no? Entonces, las congregaciones necesitan nuevamente ser comunidad. Y claro, la predicación es un elemento muy importante, pero también es importante fortalecer la predicación con otros momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿saben qué, hermanos? Hay quien nunca va a querer, hay quien nunca va a querer jalar, hay quien siempre se va a poner se va a oponer a todo, ¿no? Porque todo está mal. Esa persona, nada le es suficiente. Pero no hay que hacerlo. Entonces, hay que fortalecer también la predicación con momentos fuera del templo. Si la congregación solamente se reúne y se ven en sábado, pues es obvio que la congregación no va a tener buenas relaciones. No se van a poder relacionar bien. Hermanos, yo les pregunto, cuando ustedes van en sábado, ¿saludan a todos los hermanos? Ahora, vean, si las congregaciones solamente se reúnen en sábado, hay hermanos que a propósito llegan tarde, porque no quieren saludar a los hermanos. Y antes de que se termine el culto, ya se fueron. Entonces, si la congregación solo se reúne en sábado, ¿qué tipo de relaciones interpersonales vamos a tener? Carentes, frías, distantes, todos contra todos, todos contra el pastor, ¿no? Entonces, nuevamente, la iglesia necesita tener otros momentos donde podamos interactuar, donde podamos realmente conocer al hermano fuera de las circunstancias comunes. Bueno, repito, tenemos que ser nuevamente comunidad. Ahora, tenemos que ir a esos lugares. Yo les digo una cosa, mis hermanos, la primera ocasión que yo fui a un asilo, yo salí casi deprimido. O sea,
no me gustó lo que viví ahí, no me gustó ver a las personas cómo viven. Y eso sí, no sufrían maltrato, no me refiero a eso. La verdad es que el asilo atendía muy bien a las personas, muy, muy bien. Em, pero no fue agradable, no fue una experiencia agradable. Salí con muchas situaciones, ¿verdad? Entonces me di cuenta que la iglesia cuando toca estas realidades sale diferente. No sé, de todos los que están aquí, mis hermanos, ¿cuántos han ido a, a un anexo a predicar, a visitar simplemente, a orar por las personas? Uno sale diferente. Entonces, si la iglesia está limitada solo y únicamente a su culto en sábado, pues va a ser una iglesia insensible, indolente, y va a ser difícil que los movamos. Entonces, es importante. ¿Saben qué, hermanos? Hoy toca, ¿no? Hoy sábado no nos vamos a reunir en el templo, vámonos. Siempre va a haber el fariseo que va a decir, ¿cómo es posible que el sábado vamos a dejar el templo? Pues hay que hacerlo mínimo mediodía, ¿no? Entonces, hay que romper estas situaciones de comodidad. Ahora, les pregunto, mis hermanos, ¿ustedes no han notado en ustedes mismos esta, pues, estas intenciones, ¿no? De nunca o de no abandonar nuestra comodidad, su comodidad? Yo creo que todos en algún momento, mis hermanos, no queremos que nos toquen ciertas situaciones, pero es necesario. Solamente en función de esto vamos cambiando nuestras comprensiones. Espero haber aportado a mi hermana, mi hermana Belén, por favor, y después mi hermano Ricardo. Gracias, hermano. Ahorita con lo que platicaba me venía a la mente, no sé si han visto un video acerca de algunos videos que están circulando mucho, de estos estilistas que de repente llegan mujeres muy tristes, con una mirada de mucha tristeza, mucho dolor, y llegan con estos estilistas y ellos les transforman su aspecto físico, ¿no? Su corte, su maquillaje, y en cuanto ellas se ven al espejo ya transformadas, este, es una sonrisa y una alegría y un cambio en su forma de pararse, en su forma de mirar, en su forma su sonrisa refleja otra cosa, ¿no? Y lo platicábamos en la iglesia, de qué manera nosotros con lo que hacemos estamos evangelizando y transformando vidas. A lo mejor esos estilistas lo hacen de esa manera, pero a lo mejor yo cocino y puedo transformar una vida de esa manera. A lo mejor yo soy maestra y puedo transformar la vida de una persona con lo que yo hago, ¿no? Y de qué manera nosotros como iglesia estamos percibiendo el compartir el evangelio y esa alegría de vivir, ese vivir en el reino de Dios, a través de lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa perspectiva como iglesia para transformar vidas? Y a mí me ha impactado mucho sus videos, y creo que podemos nosotros ver también ese punto, ¿no? De qué manera se comparte así el evangelio. Bien, mi hermana, gracias. Entiendo, bueno, no he visto los videos. A lo mejor es un ministerio que no conocemos de la iglesia. No, ahorita se los comparto en el grupo para que lo puedan ver, pero Muy son bien. impresionantes. Bueno, sí, Verona, gracias. Bueno, es importante también nuevamente que tengamos la oportunidad de entender qué es la transformación de una persona. A ver, mis hermanos, ustedes creo que todos hemos experimentado esta situación de ser transformados, y sabemos que los que estamos conscientes de este proceso sabemos que tenemos todavía mucho que seguir trabajando en nuestro corazón, que seguir trabajando en nuestras comprensiones. Considero a mi hermana Belén que esto que nos comenta puede ser la forma de abrir la puerta no sé, en función de la confianza con la persona. Pero evidentemente, el anuncio del evangelio trasciende toda esta situación, ¿no? ¿En qué sentido? Hermanos, no sé si cuando menciono problemas sociales, queda claro a qué me refiero. Por ejemplo, a ver, ¿qué es un problema social? Hablemos de la pobreza. Supongamos, no lo deseo, no. Aquí pongo un ejemplo. Está nuestra hermana Alejandra, ¿no? Supongamos que Alejandra se queda sin trabajo. Entonces, ella ya no va a tener para comprar la despensa, ¿no? Pero no encuentra trabajo medio año. Va a tener complicaciones económicas. Pero el problema es de ella, ¿no?
El problema es de ella, la familia le puede ayudar, la congregación, pero el problema es de ella. El asunto es cuando ya no es Alejandra, es nuestra hermana Blanca, Miguel, Norma, Jonatán, y todos empezamos a tener esas situaciones. Cuando un problema empieza a afectar a toda la sociedad, son problemas sociales, porque no solamente está afectando a una persona, a una familia, está afectando a todo el país. Y aparte es un problema estructural, ¿no? Es en función de cómo está estructurado el sistema económico, político, ¿no? Cómo se gobierna en el país. Entonces, a lo que yo voy es que hay situaciones muy complicadas. Yo sé que en una jornada que la iglesia salga a repartir comida a las personas de la calle, no estamos resolviendo ese problema. Es una realidad. Entonces, en ocasiones, la iglesia practica ciertas, por ejemplo, labores, como esta que estoy mencionando, pero lo que la iglesia está haciendo, y esto es muy importante, y más adelante lo vamos a ver, ¿qué es lo que realmente la iglesia está haciendo ahí? Muchas veces la iglesia está satisfaciendo su necesidad de ayuda. Eso es egoísta, pero muchas veces no lo vemos. Y creemos que la iglesia está sirviendo. Entonces, nuevamente, evangelizar no tiene que llevarnos a seguir defendiendo la postura de ganador. ¿Qué es esto? La postura del ganador. Yo tengo la razón. Mi doctrina es la buena. Ven con nosotros que nosotros somos los meros menos, ¿no? Yo tengo la verdad. Eso es muy perverso. Y muchas veces se evangeliza desde esta postura. Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia de que eso no es evangelización, eso es proselitismo. Y nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Ahora, en función de lo que mencionaba, ¿por qué menciono esto? Porque a esa magnitud la iglesia ha sido llamada a servir. Lo que menciona yo considero que está bien, pero no es evangelismo. No sé si me doy a entender. Eso no sería evangelismo. Puede ser abrir la puerta y tener confianza con la vecina, con la clienta, ¿no? Con el cliente. Ahí se podría empezar un proceso de evangelismo, ¿no? Es anunciar, pero hay todo un proceso también que hacer. Nuevamente, la iglesia está llamada a evangelizar, pero evangelizar es afectar de manera contundente nuestras situaciones sociales y que muchas veces no se nos ha venido a evangelizar otra cosa. Evangelizar, por ejemplo, es una caravana de amor. Para empezar, el título ya tiene un problema ahí, porque estamos romantizando el evangelizar. Entonces, cuando se empiezan a romantizar las cosas, ya estamos en problemas, porque se empieza a hacer una caricatura de la realidad. Y esto no puede suceder, no tiene que ser así. Entonces, mi hermana Belén, lo que me menciona es algo muy bonito, para a lo mejor abrir puertas con las personas, pero eso no sería evangelizar. No sé si me doy a entender. Sí, espero que quede claro, ¿ok? Muy bien, mi hermano Ricardo, por favor. Bueno, pues ya me metió en algo de situación de pensamiento, ¿verdad? Entonces podemos considerar, porque ya se me fue la idea de lo principal, con lo que acaba de decir es muy importante. A veces hacemos ese papel, nosotros llevamos comida a los hospitales, se aglomera la gente a recibirla, nos dicen, pónganse a orar por esa persona necesitada, y todos están ahí, todos están bien prestos para que uno les sirva. Creo que hay algo que lo que usted está comentando, yo coincido en que cuando hacemos esto así es bueno hacerlo. A lo mejor estoy pagando mis culpas de que no trabajo y quiero con eso justificarme, pero lo que yo siempre he pensado es que a quien yo agarro no quiero un grupo, porque la iglesia está acostumbrada a que vamos a una casa, hay 4 en una familia, y si esos 4 ya no te aceptan y además se quedan 2 y 1, ya no les predicas, ya te vas, ya no van. Creo que hay que comenzar con alguien viendo una necesidad, porque es palabra y acción. Debemos ser coherentes entonces en lo que nosotros hemos comprendido como ser convertidos. Esa metanoia, ese cambio de pensamiento es servir a quien verdaderamente muchos necesitan, pero ser específico en alguien para poder tener un efecto de lo que yo quiero. Mi propósito es que esa persona reciba la palabra, pero también recibe algo de mí. Yo le llevo un apoyo, una ayuda, una despensa, se lo puedo dar, pero que tampoco sea un trueque para que me reciban. Y no sé si esto ustedes lo compartan o lo puedan aceptar de esa manera como pienso. Les voy a decir lo que yo
saqué como última respuesta o pregunta de lo que, cómo pienso yo. Yo puse aquí, coincido con John Sobrino, en que los evangelios parcialistas, al centrarse solo en la salvación personal, pierden la dimensión social y liberadora del mensaje de Jesús. Considero que la fe debe de vivir desde la realidad de los pobres y oprimidos, integrando palabra, proclamación y acción al mismo tiempo, y la experiencia personal de la fe no debe descartarse, sino que debe impulsar a un compromiso real con la justicia y el servicio a los necesitados. Entonces creo que sí debemos hacerlo, pero hay que ir más allá a un lugar específico, porque estamos también yendo al Cerezo, llevamos la palabra, se llena el lugar a no más poder y nos emociona, pero lamentablemente, bueno, al maestro lo seguían por eso, ¿verdad? Él lo buscaban por la comida. Termina todo esto y ya no asisten. A veces se les pide para algo especial y son unos cuantos los que están. Entonces sí, a veces, híjole, no lo quiero decir así, pero a veces se pierde el tiempo o verdaderamente la intención de hacer el buen trabajo, porque solamente vamos a llamar la atención, pues, y no se hace tanto. En la congregación llegan personas con cara de enfermos y uno los va a ayudar, y solamente quieren una oración y quieren una ofrenda y ya no los vuelves a ver. Yo le digo, hermano, no es así. La oración no va a ser cuando él va entrando. Deje que escuche la palabra. Al terminar oramos por él, nos acercamos que necesita, vamos a su casa si en verdad necesita el apoyo. Pero no es que solamente estemos dando por dar. Tenemos que trabajar y traer almas a Cristo de esa manera, porque haciéndolo de esa manera, sí, vamos a los lugares, no agarramos nada, solamente se lleva y se da y se da. El domingo tuvimos una campaña acá en el distrito de Guerrero, ahora es 4, y estuvimos ahí, y la verdad es un lugar que está muy alejado de la población, un lugar muy rural, y llegó mucha gente, hubo ropa, medicina, se pusieron sueros, consultas médicas, corte de cabello, todo. Y a la hora que se les está hablando del evangelio y todo, la gente no quiere nada, la gente ya se va. Y esa es la realidad, pues, hermano. No sé si es choco con lo que ustedes piensen, pero creo que en una parte coincido con lo que usted está diciendo, hermano. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias. A ver, por ejemplo, esta situación, ¿no? Cuando fueron a hacer este ejercicio de evangelizar y las personas no querían nada, ¿por qué pasa eso? O sea, ¿por qué las personas lo que no quieren, ¿verdad?, es tener una relación con los cristianos? Bien, a lo que voy. Nosotros, John Sobrino, si no me equivoco, él hace también una propuesta referente a la hermenéutica que se tiene que hacer dentro de la iglesia. A ver, nuevamente, hermanos, ¿qué ha producido? Y tenemos que ser conscientes que hay violencia en México, hay pobreza en México. Todos los problemas sociales que podemos mencionar, ¿verdad?, no son de ahorita, tienen muchos años atrás. Muy bien. Ahora, ¿cuántas religiones cristianas existen en México, hermanos? ¿Tienen ese dato? ¿Alguien me puede ayudar con ese dato, mis hermanos? ¿Cuántas denominaciones cristocreyentes existen solamente en México? Bien, ¿a qué voy? El ejercicio que tenemos como iglesia, nuevamente, es desde la praxis, pero también desde el ejercicio de la reflexión, la teología. El quehacer teológico es muy importante, porque cuando yo evangelizo, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy anunciando? A ver, hermanos, no sé si me voy a entender. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, en México, ya ha existido el cristianismo. O sea, el cristianismo está presente desde hace muchos, muchos años. Hay muchas denominaciones. Lo irónico es que habiendo tantas y tantas denominaciones en México, la situación esté como está. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que hacer un ejercicio y a ver, ayúdame a recordar. Aquí ya hicimos la reflexión de las cristologías. Sí, ¿no? No, bueno, entonces, a grandes rasgos. El tema que nosotros tenemos encima es que nosotros somos herederos de teologías europeas. Y justamente estas teologías han respaldado sistemas de opresión a los pobres. ¿Qué significa? Que si nosotros damos de comer a las personas que tienen, no sé, necesidad en los hospitales, en los anexos, ¿no?, pero no cambiamos nuestra reflexión,
seguimos siendo parte del problema. No sé si me voy a entender. Eso es algo muy importante. Ahora, hay muchas personas que no quieren nada con el cristianismo porque los cristianos, este, hablamos en códigos bien raros, hermanos. A lo mejor no lo perciben, pero una persona que viene de fuera cuando ingresa a la iglesia se siente extraño. Es una situación muy extraña, porque para nosotros evangelizar, como lo mencionó mi hermano Ricardo, es que pasa al templo, que escuche la predicación y oremos por él, y oremos por él. Las personas que vienen de fuera no están acostumbradas a estar en un templo, no están acostumbradas a recibir una predicación, no están acostumbradas a que se ore por ellos de esa forma. No sé si me doy a entender. Nuevamente, evangelizar no tiene que ser necesariamente por medio de estructuras cúlticas. Evangelizar es atender la situación a las problemáticas sociales que existen el día de hoy. Um, Díganme, mis hermanos, si me estoy dando a entender o nada, si no, me regreso nuevamente, ¿no? Porque es Sí, necesario. muy bien, hermano. Hermanos, Estás Todo muy sí, bien, entonces, hermano, todo muy bien. no nos podemos quedar con creer, ¿verdad? Que evangelizar es vamos a abrir el templo para que vengan las personas. O sea, yo sé que eso se hace con buena intención, hermanos, pero, por ejemplo, una persona, yo lo viví, hermanos. Yo pasé una crisis bien complicada antes, aunque yo no era católico, aunque yo no iba a misa realmente, el hecho de estar en un templo, yo sentía que era una traición. O sea, como, ¿por qué voy a dejar lo que mi familia me ha enseñado por una persona que me dio una torta? ¿No? No, no lo voy a hacer. No, no voy a ir a un templo por eso. O sea, no voy a asistir a ningún culto de evangelismo porque no. Pues, normalmente, hermanos, nosotros tenemos que entender que la evangelización va atendiendo otras realidades. Entonces, nuevamente tenemos que hacer esta desconexión de que se evangeliza solo y únicamente con este, o prácticas religiosas. Tenemos que atender las realidades que se está viviendo en nuestro país. Mi hermano José, por favor, y vamos avanzando, que ahora se nos fue volando. Sí, hermano. Bueno, lo que yo he comprendido es que hay que intentar resolver el problema de raíz. Entonces, como un ejemplo, bueno, la pobreza no es tanto llegar a aliviar y dar una despensa o una ayuda económica, sino realmente preguntarnos por qué esa persona es pobre, si es porque no le gusta trabajar, si es porque no tiene la preparación adecuada para conseguir un mejor trabajo, si es porque no sabe administrar su dinero. Entonces, conectar con esa persona, ver cuál es el problema que lo ata a ese estado de pobreza e instruirlo para que de él mismo quiera salir de ese estado de pobreza y al momento de que él vaya aprendiendo de que hay una nueva manera de vivir, va a preguntarse cómo hacerle y es ahí donde hay que decirle que la manera es con Jesús, que al tener a Jesús en su vida, él puede transformarse y tomar decisiones que lo saquen de ese Ujú. estado de pobreza, pero que lo haga por él mismo. Eso fue lo Muy que yo bien, comprendí. gracias, José. Justamente voy a ocupar este ejemplo para que vaya quedando claro. ¿Ustedes creen que los pobres son pobres porque quieren, mis hermanos? Muy bien. ¿Por qué existen los pobres? Porque el sistema en el cual nosotros vivimos es fallido, hermano. Está corrompido. Está diseñado para que las personas sean lamentablemente pobres. No es porque lo hayan decidido o no quieran superarse. No es eso, hermanos. Estamos en un país donde la injusticia pues, está presente, la vivimos todos los días. Entonces, es importante que nosotros como iglesia estemos conscientes de que hay muchas situaciones donde las personas no van a poder salir de ciertas realidades porque el sistema es inhumano, hermanos. Por eso la iglesia ha sido llamada a hacer diferencia. Y aunque nosotros no podemos resolver todos los problemas, lo que sí podemos hacer es el ejercicio de la reflexión, mejorar, de verdad, avanzar en nuestras reflexiones como iglesia, no seguir repitiendo los mismos errores que hemos repetido durante muchos años, que la iglesia siga siendo indolente, ausente.
Y bueno, aquí nuestra hermana Alejandra dice, bueno, de acuerdo a lo que ella estuvo aquí investigando, que son 47.300 denominaciones. No, pero es a nivel mundial, ¿no? Pero en México, es que ese dato ahorita lo tenemos que actualizar. Bueno, voy a terminar, mis hermanos, por favor, las diapositivas y ahorita le damos la participación a todos. ¿Ok? A lo que yo quiero llegar, hermanos, es que realmente eh, nosotros en esta comprensión de la evangelización somos desafiados porque tenemos que encontrar el por qué la iglesia no ha podido realmente realizar el ejercicio, no ha podido cumplir la misión eh, porque realmente tenemos muchas estructuras, creencias, dogmas que lo que están haciendo es limitar a la iglesia, ¿no? Dependemos mucho de nuestras estructuras más que realmente del espíritu. No ponemos nuestra atención en el mensaje del evangelio, pero estamos enfocados más en situaciones de tradición, nos dedicamos a defender más las costumbres, las estructuras. Entonces, de esa forma la iglesia pues deja de ser iglesia. A ver, vamos a avanzar, mis hermanos, por favor. Muy bien, ahí estamos, ¿no? Entonces, el autor hace mención también sobre unas dicotomías modernas y son las siguientes. La iglesia debe ser signo de anticipación del rey. No puede limitarse a predicar un mensaje sin internarlo. Y creo que uno de los problemas que la iglesia ha enfrentado, ¿no? Justamente, es que la iglesia predica un mensaje, pero no lo encarna. Y por eso la iglesia se queda pues, en el limbo, ¿no? Se queda también perdida, porque se hace el ejercicio de la predicación, pero no se encarna esta realidad. Entonces, la iglesia es convocada a no actuar, a no reflexionar para los pobres, sino desde los pobres. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la iglesia asume una postura de vamos a actuar, vamos a hacer esto, vamos a reflexionar en la predicación, ¿verdad? Es hacia los marginados, hacia las personas que son oprimidas, hacia los pobres, se hace desde afuera. La iglesia no participa, no encarna las realidades. La iglesia lo que tiene que hacer es sus reflexiones, su actuar, lo tiene que hacer desde los marginados. Con ellos se hace, se camina también con ellos. La reflexión teológica también se hace desde los pobres. Entonces, muchas veces la iglesia, su actuar ha sido para, la iglesia está afuera y lo que hace es una asistencia social. Y muchas veces el evangelismo se ha reducido en una asistencia social. También el evangelismo se ha reducido, ¿verdad?, en satisfacer mi necesidad de servir. Yo me quiero sentir bien, por lo tanto, lo voy a hacer. Una vez que terminé de ir a repartir tortas al hospital, que se tiene que hacer, una vez que terminé de repartir comida con las personas, a las personas que no tienen hogar, ya lo hice, ya me siento bien, me siento tranquilo porque ya lo hice. Estoy haciendo, satisfaciendo la necesidad, mis necesidades. Realmente me engaño que estoy satisfaciendo la necesidad del otro. Entonces, como hasta ahí llega la iglesia no puede ir más allá. Entonces la iglesia cree que ya sirvió, ¿no? La iglesia se da palmaditas, ¿ya?, en el hombro y dice, lo hicimos bien. Y eso fue todo. Y eso no es evangelizar. La misión integral exige que las comunidades cristianas asuman un compromiso con los pobres, con la justicia y con la dignidad humana. Nuevamente, la misión tiene que ser integral. ¿Qué significa? Que no solo vamos a atender una realidad, no solo vamos a atender una arista de la misión, se atiende toda la misión en conjunto. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser integral. Yo no puedo ir con una persona, así como Jesús lo dice, a lo mejor no tiene para comer el día de hoy, y yo, ¿sabes qué? Pues voy a orar por ti, ¿no? No, la forma como se tiene que atender la necesidad de las personas debe ser de una manera integral. Por lo tanto, la evangelización, la misión, tiene que ser integral. Al mismo tiempo que estamos
atendiendo la dimensión espiritual, se tiene que atender las demás dimensiones, la social, se tiene que atender la biológica, la física, tenemos que atender la dignidad humana. Entonces, ¿de qué forma la iglesia está interviniendo para que las situaciones sociales cambien? Evidentemente, muchos no estamos en las situaciones de poder para poder hacer modificaciones a gran magnitud, pero nuevamente ese no es el pretexto, porque nuevamente caeríamos en una mentira, ¿no? La iglesia puede hacer mucho desde otras realidades. Entonces, la iglesia tiene que preguntarse el día de hoy, ¿de qué forma hoy la iglesia puede evangelizar de manera pertinente, donde pueda atender de manera integral la necesidad de la gente, ¿no? De los oprimidos? La iglesia debe anunciar a Cristo con palabras y con hechos, siendo testimonio visible del amor de Dios en medio del sufrimiento del mundo. Entonces, la iglesia debe anunciar a Cristo nuevamente, sí con palabras, pero los hechos son los más contundentes. Los hechos son los que realmente dejan claro el mensaje del Evangelio, porque la iglesia es un testimonio visible. Ahora, nuevamente lo que mencionaba nuestro hermano Sanacona, muchas personas lo que menos quieren es tener relación con una iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la iglesia, en lugar de ser un testimonio visible del reino de Dios, es un testimonio visible de otras cosas. Entonces, lo que menos se quiere hacer es ser partícipe de una comunidad. Entonces, la iglesia se tiene que preguntar el día de hoy, la iglesia, ¿de qué forma puede ser pertinente? Y creo que yo les hacía una pregunta hace un tiempo, ¿no? Si en este momento sus comunidades, sus congregaciones desaparecieran, la colonia lo lamentaría, la colonia estaría triste porque esa comunidad, esa congregación ha desaparecido, o la colonia, los vecinos, estarían más tristes porque, pues no sé, cerraron una tienda, cerraron la recaudería, cerraron la carnicería. Puede ser más una tragedia, ¿verdad?, que cierren una tienda a que cierren la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no estaba siendo realmente relevante en esa comunidad. La evangelización auténtica implica conversión total del corazón, de las relaciones, de las estructuras sociales y de la cultura. Nuevamente, cuando hablamos de evangelización, nosotros tenemos que hablar de una transformación integral. Se tiene que transformar los valores, la ética, los principios, las relaciones interpersonales de la persona. A eso nos lleva a evangelizar, la transformación de la persona. Y justamente es lo que Jesús hacía. Jesús, como bien sabemos en los evangelios, no estaba hablando de una nueva religión. Jesús no presenta una nueva religión. Jesús va a los suyos. Jesús le habla a judíos y a paganos. Y les está hablando no de una religión, les está hablando del reino de Dios. Les está hablando de un Padre amoroso y está atendiendo las necesidades en ese momento de las personas. Por lo tanto, Jesús también lo tiene que hacer confrontando a las autoridades. Entonces, las críticas que hace rápidamente el autor es que nuevamente se ha reducido el evangelio, ¿no? Denuncia la visión espiritualista e individualista dominante en gran parte de la evangelización. Y creo que lo hemos mencionado. ¿Qué es evangelizar? Vamos a orar por las personas, es un culto y ya, eso es evangelizar. Y evidentemente con eso no estamos impactando y no estamos afectando positivamente las situaciones sociales de las personas. Otra crítica que hace es que se tiene que trabajar en la unidad, se tiene que hacer esta unidad, ¿no?, integrar el Evangelio y el reino de Dios. El mensaje de Jesús es integral. El reino transforma personas y estructuras. Nuevamente, la autora hace esta crítica referente a que muchas veces se evangeliza, pero el reino de Dios está ausente, no está presente en la iglesia. Es más, yo les preguntaría a mis hermanos si, no sé, ustedes invitaran a uno de nosotros o a una persona que no es de la institución y pasara un sábado en sus comunidades, la forma en cómo la iglesia guarda el sábado, la forma en cómo se congrega, realmente sin una evidencia del reino de los cielos. Las personas tendrían esta motivación de volverse a reunir porque ahí han encontrado realidades que les permiten sentirse libres, les permiten sanar, fortalecer ciertas áreas que
han sido vulneradas. Entonces, nuevamente tenemos que trabajar en esta unidad entre el Evangelio, lo que predicamos, ¿verdad? Del Evangelio y el reino de Dios. Evidentemente, pues es la misma realidad, ¿no? Que Jesús presenta. La misión debe ser integral. Evangelizar implica palabra y acción, fe y compromiso social. Estas realidades son inseparables. No podemos nosotros tener un discurso bonito y ausencia de acción. No podemos nosotros decir que tenemos una fe en Dios, ¿verdad?, sin tener un compromiso social. La fe se evidencia en el compromiso social, lo que Von Confer mencionaba. Cuando nosotros hablamos sobre ser discípulos, el seguimiento implica la cruz. El seguimiento implica necesariamente nosotros hagamos lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces, tenemos que superar las dicotomías, ¿no? Tenemos que hacer este ejercicio, ¿no? De comprender que lo espiritual y lo material no se oponen. Toda la vida humana está bajo el señorío de Cristo. ¿Muy bien? Entonces, nuevamente, como iglesia, nosotros tenemos una herencia donde hemos hecho esta separación. Hace un momento lo mencionamos en función del comentario de una hermana. Hemos llamado pagano, oscuro, profano a ciertas realidades, y lo que la iglesia ha hecho es hacer una división completamente. Y la iglesia, en lugar de estar presente en el mundo, ¿no?, siendo reino de Dios, encarnando el reino de Dios, lo que la iglesia ha hecho es alejarse de esas realidades, esconderse, y hemos hecho completamente lo contrario, ¿verdad?, a lo que Jesús nos ha dicho. ¿Quién prende una lámpara para meterla en el cajón? Pues la iglesia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es escondernos, en lugar de realmente ser luz, donde se necesita que la iglesia ilumine y donde la iglesia pueda salar con esta sal que somos. Entonces, la iglesia como comunidad del reino. La iglesia tiene que ser este lugar donde el reino de Dios se puede encarnar, donde el reino de Dios se hace tangible. Nuevamente, nosotros debemos ser este signo visible del amor de Dios y agente de esta transformación. Debemos ser un agente transformador en el mundo. Y tenemos que superar estas comprensiones de que nosotros somos iglesia solo por el hecho de ser bautizados, ¿no? Solo por el hecho de asistir o por ser herederos, ¿no?, de esta cultura, de esta tradición de la iglesia. No, realmente la iglesia es comunidad, la iglesia es reino de Dios cuando es un signo visible del amor de Dios. Un amor que rescata, un amor que humaniza, un amor que nuevamente restaura las relaciones interpersonales. Por lo tanto, debe existir una conversión integral. La fe cristiana implica un cambio de vida que alcanza tanto al individuo como a la sociedad. La iglesia tiene que encarnar también esta conversión. Muchas veces las personas, lo voy a mencionar de esta forma, las personas que vienen de otras denominaciones, el hecho de solamente entrar a la iglesia, de ser bautizados, pareciera que esa es la conversión. Y igual personas que son nacidas, el hecho de bautizarse, de tener ya una función en la iglesia, de enrolarse en ciertas participaciones, pues pareciera que esa es la conversión. Y tenemos que ser conscientes de que no podemos hablar de salvación, de conversión, cuando todavía sigue habiendo injusticia, dolor, pobreza en nuestra realidad, en la sociedad. Nuevamente, el autor habla sobre esta salvación, ¿no? La salvación es comunitaria, la salvación se hace presente en la iglesia, en la sociedad. Es importante que la iglesia trabaje en las circunstancias y en las condiciones para que esto sea una realidad. Bien, mis hermanos, pues ha llegado la hora. Preguntas, comentarios, últimos, mis hermanos. Adelante. Voy a calificar las tareas de mis hermanos. Evidentemente no pude hacerlo en estos días. Y bueno, si no han visto alguna nota es porque no las he atendido, pero lo estaré realizando el día de mañana.
Muy bien, mis hermanos, si no hay alguna pregunta, alguna observación, pues estaremos despidiéndonos para que podamos descansar como Dios manda. Gracias a todos por sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Nos saludamos la próxima semana, primeramente Dios. Hermanos, que tengan buen descanso. Nos vemos la próxima semana. Saludos de paz.